¿Cómo una persona puede llegar a dominar el mundo o tener poder? ¿Qué comparten personas tan importantes en la historia de la humanidad como Roosevelt, Abraham Lincoln, Trajano, Rockefeller, Gandhi o Martin Luther King? ¿Qué es aquello que hizo que pudiesen crear los imperios que crearon y tener el poder que ostentaron? La respuesta se encuentra obviamente en el título del vídeo: la persuasión. En otras palabras, la capacidad que tenían para influenciar de forma positiva en las personas para ganarse su apoyo incondicional. Seguramente la habilidad más poderosa de todas, que permite lograr a una persona lo que solo 1000 podrían, pero sin embargo de las menos conocidas y desarrolladas. En esta serie de vídeos, basados en el bestseller de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, vamos a ver desde lo que serían las normas más básicas hasta lo que serían las técnicas más específicas a usar en cada situación en tu desarrollo como líder de grupos. Para empezar debemos entender lo más básico. ¿Qué es la persuasión? Pues bien, la persuasión es la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos, para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa. Es decir, el arte de convencer. La persuasión no debe entenderse como una forma de manipulación, ya que si bien puede llegar a usarse para convencer a alguien de algo negativo, la realidad de nuestro uso diario dista mucho de ello, y en la gran mayoría de los casos se usa para convencer a otras personas de conseguir bienes en común. Por ejemplo, si un padre tiene que convencer a su hija de que estudie antes de un examen, de que haga la cama o de que se lleve bien con su hermano, necesitará de esta habilidad para poder convencerla, o de lo contrario nunca le hará caso. Para poder desarrollar esta capacidad, antes de aprender técnicas más específicas, se deben comprender y aprender varios cambios de mentalidad, que después se deben aplicar. Cambios que, una vez plenamente integrados, serán los que diferenciarán a una persona verdaderamente persuasiva de alguien que simplemente está intentando llegar a convencer, y que tienen que pasar a ser la lente con la que vemos el mundo y a las personas. Empezaremos con el primero. En la humanidad han existido diferentes historias de personas que hicieron verdaderas barbaridades, como Al Capone, que fue el mayor enemigo público de Estados Unidos y el mayor y más siniestro jefe de las bandas criminales de Chicago, Dos Pistolas Crowley, el mayor asesino policial del siglo XX, o incluso Osama Bin Laden. Estas historias, aunque son muy diferentes, sí que comparten algo en común, y es que en todas ellas la persona protagonista creía de verdad que estaba haciendo lo correcto. Incluso cuando el resto del mundo las estaba señalando como psicópatas y asesinas, cada una de estas personas se veían injustamente condenadas, ya que desde su perspectiva ellos solo habían hecho el bien, y su condena era solo fruto de la falta de comprensión por las autoridades. Sabiendo esto, entonces yo te pregunto, si asesinos, ladrones o terroristas de este calibre, una vez atrapados y condenados, seguían sin culparse de nada y se justificaban, ¿cómo crees que actuarán las personas con las que tomamos contacto diariamente y que han hecho muchísimo menos? En esto es en lo que se basa la primera norma. Nunca critiques, condenes o te quejes de los demás. Y con esta norma llega el primer cambio de mentalidad que debemos de accionar, que consiste en entender que el mayor y más constante defecto de las personas a lo largo de la historia está en medir su autoestima o importancia en cómo de perfectas se ven a sí mismas o cómo las ven los demás. Debido a ello, debemos empezar a pensar que la mayoría de personas que nos encontraremos en nuestro día siguen esto y basan su autoestima en pensar de ellos que están en su mejor versión y que ellos valen. Si entendemos esto, es fácil comprender cómo les va a sentar a estas personas que alguien les critique y que les haga entender que lo que ellos ven como su mejor versión no es suficiente o no vale. La enorme mayoría de personas preferirá negarlo o justificarlo antes que admitir que aún pueden aprender, puesto que ello supondría rebajarse y por lo tanto bajar su autoestima. Todo esto es parte de una mala mentalidad, pero la realidad es que no nos podemos parar a explicar a cada persona que le sientan mal las críticas el por qué no le deberían sentar mal, porque nunca acabaríamos. Nos debemos adaptar a esta situación y empezar a visualizar la acción de criticar como una tarea extremadamente inútil, agotadora y exasperante, algo que no consigue nada bueno para nadie, que no nos acerca a nuestros objetivos y que se debe evitar a toda costa. Como decía John Wanamaker, un gran empresario y el primer gran pionero del marketing, hace 30 años aprendí que es una tontería regañar a los demás. Ya tengo suficiente con vencer mis propias limitaciones como para frustrarme por el hecho de que Dios no haya querido conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. Sin embargo, si queremos que esta actitud de evitar la crítica se mantenga con nosotros a lo largo del tiempo, debemos tenerla no solo por conveniencia,
sino también porque debemos desarrollar la empatía hacia los demás, y entender que la mayoría de sus errores son o sin darse cuenta o sin mala intención. Esta empatía constante hacia los demás es una característica común entre los grandes líderes de nuestra historia y que es esencial para conseguir apoyo generalizado. Si evitamos la crítica solo por conveniencia, solo nos estamos conteniendo. Y no solo lo haremos mal, sino que aún por encima llegará un punto donde no podamos más y explotaremos. Por lo tanto, si queremos desarrollar nuestra persuasión verdaderamente, la primera norma y cambio de mentalidad que debemos seguir consiste en: nunca critiques, condenes o te quejes de los demás. Muchas gracias por ver el vídeo. En el siguiente vídeo veremos más que lo que no hay que hacer en el proceso de persuadir a alguien, pues veremos lo que sí que hay que hacer para conseguir persuadir a alguien. Para mí es una de las lecciones más importantes del libro, así que te recomiendo encarecidamente verlo. Deja un like si te ha gustado el vídeo y un comentario si tienes algo en lo que crees que podríamos mejorar o algún tema en el que te gustaría que tratásemos. Gracias de nuevo y hasta otra.